Quien olvida con amor no lleva cicatrices en el alma. Bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega del curso Espiral de Conciencia, 10 palabras para el desenvolvimiento espiritual. La palabra de hoy es olvidar. Y estamos nuevamente aquí invitados a hacer un viaje en la nave de la conciencia para seguir ampliando nuestra comprensión sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias en la vida, para dar un sentido más espiritual a lo que vivimos. Y aquí hay una pregunta guía que quiero sugerirles en este viaje. ¿Qué carga emocional del pasado osaría soltar hoy? Imagínate que tienes la posibilidad de hoy elegir dejar atrás de una vez por todas algún tipo de carga emocional. No necesariamente tiene que ser un resentimiento o algo así fuerte, un odio, pero muchas de nuestras emociones que traemos hoy en día y que pueden ser tendencia hoy en día o que se disparan haciéndonos daño, pueden haber sido generadas en el pasado. Las aprendimos en el pasado por algo que vivimos, por ejemplo, celos, la envidia, el sentimiento de impotencia, de incapacidad. Eh, Miremos, pueden haber muchas cosas que aprendimos en el pasado, nuestra insatisfacción ante la vida, o inclusive podrían haber cosas incluso satisfactorias del pasado que hoy en día las añoramos. Y esa añoranza también puede ser un tema que hoy en día nos frena para seguir explorando y permitiéndonos nuevas experiencias. Entonces, mira, ¿qué se te ocurre? ¿Qué carga emocional del pasado osarías soltar hoy? Para que entremos, como ha sido costumbre, en contexto, recordemos las palabras que hemos visto anteriormente. La primera fue callar. Callar es interiormente. Escuchar es con amor, legitimando el ser del otro o el ser de uno mismo, cuando me doy el permiso de escuchar a mí mismo. Recordar con sentido para extraer la sabiduría de nuestro pasado, un comprender que es incluyente, un saber que termina siendo un saber vivir, un querer consciente, un osar transformar, un juzgar ecuánimemente y un olvidar, que sería un olvidar emocional. ¿Y qué es ese olvidar emocional que vamos a trabajar el día de hoy? Lo primero es decir que le ponemos este apellido porque no queremos que se confunda simplemente con perder la memoria. El olvidar a que nos vamos a referir no es ese, no se trata de eso. Al contrario, creo que podemos abstraer lo mejor de nuestras experiencias pasadas. Tampoco se trata de ser indiferente al pasado, tampoco se trata de eso. Ni tampoco se trata, yo diría que de un perdonar que aparece desde la verticalidad, un perdonar en el cual yo asumo que estoy por encima de ti y te otorgo mi perdón. Tampoco se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a ver cuáles son las características y principios de este olvidar emocional. Lo primero es que este olvidar emocional es la posibilidad de resignificar el pasado para liberarnos de sus cargas emocionales. ¿Qué es eso de resignificar? Es dar otra mirada, es tener otro tipo de comprensión a ese que recibimos en algún momento. Posiblemente esa carga emocional del pasado se instauró en nosotros como un aprendizaje, digamos, emocional y que hoy en día se detona
ante ciertas circunstancias y aparece otra vez esa emoción como miedo, como resentimiento, como celos, como en fin, este tipo de emociones, digamos, aflictivas. Entonces, podemos darnos el permiso de mirar otra vez ese pasado y dar otra lectura, extrayendo esa carga emocional, poder comprender realmente lo que Eh, algunas personas han dicho que, y pienso que eso tiene también mucho sentido, que cuando uno logra comprender realmente lo que sucedió o lo que sucede, no hay nada que perdonar. Parece eso interesante. De hecho, posiblemente les ha pasado que en algún momento nos pase algo y alguien nos pida disculpas y uno diga, no, ¿de qué? ¿Por qué? Porque comprendemos que ese error lo pudo haber cometido cualquiera. Error me pudo haber pasado a mí porque las circunstancias se propiciaron para que se presentara eso. Comprendemos. Muchas cosas las cargamos porque no las hemos comprendido. De ahí la importancia de hacer ese ejercicio de extraer esa carga emocional para sacar la enseñanza de lo sucedido. Y eso que nos permite básicamente es liberarnos de los determinismos inconscientes de malestar. Eso que hoy en día todavía me condiciona, me hace reaccionar como no quisiera, me hace tomar malas decisiones, no me permite fluir con libertad, con alegría, con espontaneidad, con sabiduría. Entonces, esas cargas nos determinan, podemos soltar. Y vamos a dar algunos elementos importantes para lograrlo. Ese olvidar emocional se puede distinguir, y aquí también creo que es un elemento importante para trabajar con eso que vimos la palabra anterior, la vez pasada, era juzgar ecuánimemente. Entonces, si juzgamos ecuánimemente el pasado, podemos hacer ese discernimiento entre la emoción y los hechos para poder comprender. Podemos soltar añoranzas, esas cosas que bueno, aquello cuando tenía 15 años y añorando, cuando tenía toda la energía y añorando, a ver, estar otra vez en el pasado para enmendar los errores. Soltar resentimiento, recordamos que resentimiento es volver a sentir, resentir, es volver a sentir lo que alguna vez sentí, es dar vueltas y vueltas en una emoción negativa, ¿cierto? Podemos soltarlo, podemos soltar insatisfacciones. Y yo creo que muchas otras aflicciones, actitudes, porque bueno, que las actitudes finalmente son disposiciones anímicas, las actitudes también están cargadas de emoción. Podemos también trascenderla permitiéndonos ese olvidar emocional. Y creo que lo que les voy a compartir, bueno, para mí ha sido importante el haberlo comprendido y se los voy a compartir como dos creencias limitantes. Si nos permitimos trascenderlas, si nos permitimos superarlas, nos puede dar mayores elementos para comprender nuestras circunstancias emocionales y superarlas. Miremos, expectativa de justicia. ¿Qué es una expectativa de justicia? Asumimos que no es justo ni merecido el olvidar emocionalmente los daños recibidos de quienes juzgamos culpables. Ahí aparece otra vez el tema de los juicios. Y es que los juicios, recuerda que la vez pasada fue el juzgar, los juicios condicionan la manera como interpretamos las cosas, cómo la vivimos y cómo nos emocionamos y cómo inclusive nos condicionamos a seguir emocionándonos al recordar o al reconectarnos con algo que nos conecta con ese pasado, ¿cierto? Y creemos que cargando ese resentimiento, seguiremos dando o esperando lo merecido al victimario, que podríamos ser nosotros mismos. Es decir, nosotros a veces también nos castigamos a nosotros mismos y nos sentimos mal, nos castigamos a habernos equivocado y nos castigamos
el haber no haber podido dar los resultados necesarios, nos castigamos, haber permitido que otro nos hiciera daño. Creo que esto no es justo, o sea, no es justo, pero cuando digo no es justo es desde una mirada mucho más amplia de esa limitada en la cual nos juzgamos a nosotros mismos y nos castigamos. Y creemos que castigamos también al otro siguiendo resentidos con ellos. Pienso que esto nos hace mucho daño, ¿cierto? Porque nos asumimos como justicieros, porque, y finalmente ese es asumirnos como justicieros, inclusive podría ser vengativos, no le hace bien ni al otro ni a nosotros, porque tampoco se posibilita con ello que el otro pueda realmente comprender lo que tenga que comprender. Es más, muchas veces, la mayoría de las veces está por fuera de nuestro alcance que el otro pueda comprender lo que tenga que comprender de eso. Y tampoco está a nuestro albedrío que la vida o las circunstancias o Dios o alguna cosa de ese estilo o le dé un castigo. Eso no depende muchas veces de nosotros. Entonces termina siendo una lucha innecesaria esa expectativa de justicia. Eso es mejor soltarlo. Que la vida y sus circunstancias, sus reglas y sus leyes se encarguen lo que se tengan que encargar. Devolvámosle a la vida eso que es de la vida. Riesgos. ¿Cuál es el riesgo de la expectativa de justicia? Cargar sufrimiento, seguirse victimizando, no comprender, no aprender, no soltar, no continuar. Enfermedad. Recuerden que muchas enfermedades están relacionadas con esas cargas emocionales. Muerte. Percibir el mundo desde ese malestar. Perder oportunidades. Es fuerte, fuerte esas expectativas de justicia. Mejor soltarla. Sin embargo, toda creencia limitante, o por lo menos en la experiencia que he tenido con ellas, tiene un trasfondo cierto, útil o bueno, y por algo en algún momento lo aprendimos o lo recibimos, así sea ciegamente. Quien genera, quien generó dolor asume las consecuencias naturales, circunstanciales de sus acciones. De alguna manera, hay unas consecuencias que se generan al obrar, digamos, de manera inconsciente. ¿Cuál podría ser una declaración liberadora? Pues, propongo, acepto, asumo lo mío, devuelvo la justicia a la vida, a sus reglas, a sus leyes, suelto el malestar, aprendo de la experiencia y continúo en liviandad. Eso que esta creencia, esta declaración liberadora nos puede liberar de esta creencia y de otras, ¿sí?, que pueden estar asociadas a la negación a olvidar emocionalmente. Entonces, para que reforcemos esta transformación de esta creencia limitante en una posibilidad liberadora, imaginemos un icono asociado a esa expectativa de justicia y les propongo ese reloj de arena con una balanza inclinada para un lado. La veo en mí, pero la disocio de mí, la alejo de mí, la desaparezco en la distancia. Y traigo un icono que lo asocie con esta declaración liberadora y lo incorporo en mí, lo asocio, lo siento, lo vivo como un estado en mí. Acepto, asumo lo mío, devuelvo la justicia a la vida, suelto el malestar, aprendo de la experiencia y continúo en liviandad. ¿Te parece? ¿Te gusta esta declaración liberadora? Trabájala en ti. Repítela, siéntela, visualízala, vívela. Segunda creencia que les propongo, olvidar es riesgoso. Asumimos que si soltamos la carga emocional de malestar o autosatisfacción que nos vincula
en inconsciencia con una experiencia del pasado, nos exponemos a volver a sufrir o al vacío. Cuando digo al vacío es aquel que vive añorando el pasado. Cree que si no vive añorando el pasado se va a quedar en un vacío, no se da cuenta que puede generar nuevas posibilidades, puede reinventar su vida, puede seguir generando nuevas experiencias y enriqueciendo su existencia. Entonces, subimos que es riesgoso porque creemos que nos vamos a volver a exponer, porque nos vamos a poner, permitir que el otro me haga daño otra vez y no es necesario. Podemos olvidar esa carga emocional y no necesariamente exponernos. Y vamos a ver cómo. Bueno, el riesgo de olvidar es riesgoso. Entonces sería no nos revictimizamos. Mire qué tan tenaz. Si yo no olvido, me sigo revictimizando. Tremendo. Sigo ahí cargando con eso. No aprender de la experiencia, no asumir responsabilidades, no experimentar lo nuevo, repetir experiencias, sufrir, condicionar nuestras decisiones al malestar, no aceptar, no valorar, no renovar la vida. Tremendo costo, tremendo. Y vamos a dar cuenta con esta declaración liberadora que es posible olvidar y eso no es riesgoso. El riesgo es continuar en el malestar. El riesgo es seguir revictimizando. Eso es el gran riesgo. Vamos a ver. ¿Cuál sería el trasfondo cierto, útil o bueno? Es decir, las experiencias del pasado nos posibilitan aprendizaje, sí. Entonces, que el aprendizaje no sea la emoción negativa, sino que sea es extraer, ¿cierto? Volvamos a ese juicio, ese juzgar ecuánimemente para discernir la comprensión o los hechos que podemos comprender de las emociones. Declaración liberadora. Aprendo de la experiencia y me protejo. Suelto y me abro a nuevas experiencias en bienestar y conciencia. Aprendamos de la experiencia. Comprendamos lo que sucedió y soltemos. Y soltemos. Entonces, traigamos un icono para disociarlo de nosotros, el riesgo, símbolo de riesgo, y lo alejo de mí, lo disocio y lo desaparezco en la lejanía. Traigo un nuevo icono que represente protección y lo socio, lo incorporo, lo vivo y lo siento. Aprendo de la experiencia y me protejo. Suelto y me abro a nuevas experiencias en bienestar y conciencia. ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Te parece? Lo puedes tomar para ti. Puedes seguirlo reforzando y repitiendo constantemente hasta incorporarlo, llevándolo posiblemente a la meditación. Aquí otros elementos que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestro pasado. Volvemos al tema de que nuestros juicios sobre lo pasado nos condicionan y nos siguen condicionando si mantenemos esos juicios. Aquí el juicio ecuánime del pasado y el olvidar. Está la posibilidad, como había mencionado, de discernir los hechos sucedidos de los sentimientos que nos genera el recuerdo. Y ahí es donde podemos hacer un desapego del pasado, ¿cierto? Pasar por ese filtro y dejar en el filtro aquello que no queremos que pase y podemos continuar. Y esto lo podemos trabajar desde el lenguaje, así como lo hicimos en la clase pasada con el juicio ecuánime. Vamos a seguir aquí. Entonces miremos esto de ejemplos, a ver cómo lo podemos aprender a discernir desde el lenguaje. Cambiar el pensamiento, cómo pensar, parece difícil, pero si lo vemos desde el lenguaje que tenemos nosotros mismos, es decir, en esas conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos y por reflejo en las conversaciones que tenemos con otros, esto nos va a posibilitar trascender esto. Iremos y verá. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes frases podemos inferir posibles juicios de opinión sobre los hechos del pasado? Entonces,
Miren esta frase, me abandonó, ¿te parece? O sea, ahí hay un juicio, ¿cierto? Y me estoy victimizando, juzgo que yo soy la víctima y el otro es el victimario, me abandonó. ¿Sí? Es muy distinto a se fue con otra persona. La descripción del hecho, se fue, decidió irse. Son los hechos. Mire que la forma como yo nombro las cosas hace que yo me victimice o no, me cargue o no y quede resentido o no. ¿Lo ven? Miremos otro ejemplo. Y voy a hablar un poco despacio para que un poco de que tú mismo lo puedas discernir. Al recordarlo, me saca de casilla. ¿Qué se te ocurre sobre esta frase? Cuando digo me saca de casillas, quiere decir que es el otro o algo externo lo que me saca a mí de casillas. Es decir, yo no soy dueño de mis emociones. Y yo me victimizo cada vez que lo recuerdo. Entonces vuelve ahí el punto. Podemos nombrarlo distinto. De aprender a recordar esas circunstancias serenamente. Y de hecho, muchas veces hemos experimentado, posiblemente tú lo has experimentado, que hay cosas que al recordarlo me generaban dolor y después aprendo y lo recuerdo con serenidad y a veces hasta con gratitud. Cuando digo gracias a eso aprendí tal cosa, ¿cierto? Yo digo que uno tiene que aprender a agradecer lo bueno de las cosas. Dice, hermano, yo digo, no, yo agradecer, me gusta agradecer lo bueno, pero también soy capaz de sacar lo bueno de las cosas difíciles. O a eso hago el ejercicio de procuro hacerlo. Es como la invitación que quiero hacerte. Me sentí mal con lo sucedido. Esta frase simplemente da cuenta de que describe una experiencia, que no necesariamente esta frase está mal, simplemente describe lo que sucedió. Tú me gritaste y me sentí mal. O sea, sí, describe el hecho, ¿cierto? Y no tengo por qué tampoco quedarme ahí, ¿cierto? Ahí sí me podría estar victimizando. Nunca le perdonaré lo que me hizo. Mire, yo elijo seguir castigando al otro, vuelve el tema de la justicia, por lo que me hizo. Y digo nunca, es decir, declaro que de aquí en adelante, para siempre, es muy fuerte esta declaración, pero sobre todo para mí, para quien la declara, quien la está declarando. Se declara de alguna manera víctima permanente y le da el poder al otro a que me siga victimizando. De alguna manera olvidar es devolverle el daño al otro y yo elijo no victimizarme más, no permitir que me siga victimizando las circunstancias o el otro. No lavaste la loza tal como lo habíamos acordado. Mire que ahí no se está victimizando, simplemente está recordando que hubo un acuerdo y que no se cumplió. Es una manera sana de reclamar, muy distinto, por ejemplo, cuando yo digo, me incumpliste. Hay, hay una carga, hay un juicio y hay una carga emocional, ¿cierto? Y no es asertivo con el otro, al otro tampoco le sirve mucho que yo le diga ese tipo de cosas, pero si le describo el hecho, tengo más posibilidades de que el otro responda bien. Eh, Así como hemos hecho en otras sesiones, vamos a compartir algunas ideas fuerza. Olvidar emocionalmente implica resignificar el pasado para liberarnos de sus cargas emocionales. Heridas quieres soltar para fluir con la vida. Te regalo esa. Si quieres, la tomas. Para olvidar, acepto los hechos, asumo lo mío, devuelvo la justicia a la vida, aprendo de la experiencia, suelto el malestar y continúo en liviandad. Practícalo en este instante con una situación personal. Acepto los hechos, asumo lo mío,
devuelvo la justicia a la vida, aprendo de la experiencia, suelto el malestar y continúo en liviandad. ¿Cómo te sientes? Si quieres con más tiempo, puedes hacer el ejercicio. ¿Cómo te sientes haciendo este proceso? Creo que este proceso describe una, una, una clave importante para hacer esta transformación en el olvido emocional. Todo lo que me pasa, es decir, irá al pasado. Mis circunstancias de hoy son la fortaleza y la claridad del mañana. Esta frase surgió en una conversación que tuve con una amiga que iba recién muerto en un accidente de tránsito. Creo que fue importante ese momento y la he traído muchas veces en mi vida desde eso. Todo lo que me pasa, pasa, es decir, irá al pasado. Mis circunstancias de hoy son la fortaleza y la claridad del mañana. ¿Para qué esta frase? Para no cargarnos más con los presentes, también para mirar en perspectiva nuestro pasado. ¿Qué huella de hoy elijo conservar como fortaleza y claridad? En este tiempo, en las dificultades de hoy, te regalo esta. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.